La base para el diseño de unidades de procesamiento químico es la estimación de las propiedades termofísicas de los componentes que se someten a transformaciones. Sin embargo, no siempre es posible encontrar valores experimentales de propiedades para los compuestos de interés en la literatura y dado que tampoco es práctico medirlos, es preciso utilizar métodos de estimación para determinar dichas propiedades. Conociendo la estructura molecular del componente a estudiar, es posible determinar las propiedades críticas mediante el método de Hovac. En este método, la propiedad de un compuesto es una función de parámetros estructuralmente dependientes, que se determinan sumando la frecuencia numérica de cada grupo que ocurre en la molécula multiplicada por su contribución. En la primera tabla del artículo referido aquí mismo encontramos las ecuaciones de estimación de propiedades críticas, las cuales son el punto de ebullición normal, la temperatura crítica, la presión crítica y el volumen crítico. Debemos tener en cuenta las unidades con las cuales trabajaremos: temperatura en Kelvin, presión en bar y volumen en centímetro cúbico por mol. La segunda tabla muestra los parámetros ajustados de las ecuaciones de estimación para cada uno de los métodos, GC y GIC. Existe un parámetro A y B para cada uno. Iniciaremos con el método de contribución de grupos GC. En este ejercicio se determinarán las propiedades críticas mediante el método GC para el ácido acetilsalicílico conocido comúnmente como aspirina. Debemos identificar los grupos presentes en la molécula. Para facilitar este proceso, expandiremos la molécula de tal manera que podamos observar los grupos funcionales presentes. Podemos observar un grupo ácido. Vamos a ir apuntándolos a un lado. Un grupo metilo. Un éster. Cuatro grupos CH con un enlace doble y uno sencillo que están dentro del anillo aromático. Los identificamos con una R por su nombre en inglés, ring. Y finalmente, dos carbonos con un enlace doble y dos sencillos dentro del anillo aromático, por lo cual también los identificamos con la R. Esta tabla reúne las contribuciones de cada grupo para hallar las constantes críticas por este método. Los grupos se encuentran clasificados según su naturaleza. Buscamos cada uno de los grupos presentes en la molécula. Por ejemplo, el grupo ácido se encuentra en grupos oxigenados. El grupo metilo se encuentra en el grupo no anillado. De la misma manera con el grupo éster. Por otro lado, el CH se encuentra en el grupo anillado al estar dentro de la estructura del benceno. Y de igual forma con los carbonos restantes del anillo aromático. Para mayor organización a la hora de realizar los cálculos, haremos una tabla con los datos extraídos. El término de sumatoria presente en las ecuaciones hace referencia a la sumatoria de las contribuciones de los grupos para cada una de las propiedades. Temperatura de ebullición, temperatura crítica, presión crítica y volumen crítico. Cada término de sumatoria se multiplicará por el número de veces que aparezca el grupo dentro de la molécula. De nuevo tenemos las ecuaciones de estimación de propiedades que utilizaremos a continuación.
Para el cálculo de la temperatura de ebullición utilizamos la ecuación 2, para la cual corresponde un valor de A de 218,13. La temperatura de ebullición será igual a 218,13 más el valor de la sumatoria correspondiente a esta propiedad, que es 408,81. Obtenemos que el valor de la temperatura de ebullición es 626,94 Kelvin. Para calcular la temperatura crítica utilizamos la ecuación 3, que depende de la temperatura de ebullición que acabamos de calcular, con sus respectivos parámetros de ajuste. Reemplazando en la ecuación los valores conocidos, Tb dividido en 0,5881 menos 0,9305 por la sumatoria, que es menos 0,2014 menos la sumatoria a las 2. Finalmente, realizamos las operaciones aquí indicadas y obtenemos el valor de temperatura crítica mostrado en la pantalla. Para calcular la presión crítica utilizamos la ecuación 4, donde el valor de Na hace referencia al número de átomos presentes en la molécula. Para realizar este conteo, tomamos el valor de átomos que hay en cada grupo funcional presente. Para el CH3 hay 4 átomos, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. De esta manera, el valor de Na es igual a 21. Y se utilizan los parámetros del apartado 4. Para tener finalmente presión crítica igual a 0,1218 más 0,4609 por Na menos la sumatoria correspondiente 9,632, todo esto elevado a la menos 2, obteniendo así la presión crítica en bar. Finalmente se calcula el volumen crítico, que es igual al parámetro A 26,3 más la sumatoria, que es 463,1. De lo que resulta el valor de volumen crítico en centímetro cúbico por mol. Continuaremos con el método de contribución por interacción de grupos G y C. Utilizaremos este método para calcular las propiedades críticas del ácido cítrico. Este método considera las contribuciones de los enlaces entre los grupos en lugar de las contribuciones de los grupos simples, tal como se mostraba para el método GC. Por este motivo, analizamos los enlaces presentes en la molécula teniendo en cuenta si es sencillo, doble o triple. En estas tablas podemos encontrar las diferentes contribuciones de los posibles enlaces presentes en la molécula que estamos analizando. Analizamos la molécula y clasificamos los diferentes enlaces con el grupo inmediatamente vecino de la siguiente manera.
Una vez identificamos dichas interacciones, las buscamos dentro de la tabla y extraemos sus valores. Para mayor organización, como en el caso anterior, haremos una tabla con los datos leídos de cada una de las contribuciones. Las ecuaciones de estimación de propiedades son las mismas que usamos para el método GC. Sin embargo, recordamos nuevamente que los parámetros de ajuste A y B para el método G y C son diferentes que para el método GC. Repetimos los mismos pasos que en el método anterior. Procedemos a calcular la temperatura de ebullición. En este caso, el parámetro A tiene un valor diferente que equivale a 204,66, más el valor de la sumatoria respectiva, que equivale a 408,81. Realizamos la operación y obtenemos el valor de la temperatura de ebullición. Seguidamente calculamos el valor de la temperatura crítica. Utilizamos el valor de la temperatura de ebullición que acabamos de calcular y los parámetros A y B correspondientes a la ecuación 3. Para calcular la presión crítica, utilizamos la ecuación 4 con sus respectivos parámetros de ajuste. En este caso, el valor de A es igual a 0,1285 y el valor de B es igual a menos 0,0059. Recordamos que el valor de Na hace referencia al número de átomos presentes en la molécula. Recordamos que en cada punta va un carbono con sus respectivos hidrógenos. Para un total de 21 átomos dentro de la molécula. Obteniendo finalmente el valor de presión crítica mostrado en pantalla. Finalmente se calcula el volumen crítico, que es igual a la sumatoria, que es 463,1, más el parámetro A, que tiene un valor de 25,1, de lo que resulta que el valor del volumen crítico es igual a 488,2 centímetros cúbicos por mol. Esperamos que te haya gustado el video. No olvides suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y dejar tus comentarios para próximos videos.